Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la oportunidad de Campus Party. Pues el día de hoy quiero compartir con ustedes en pues un espacio de 10 minutos más o menos el cliente como agregación de datos, la experiencia y el entendimiento de nuestro porqué. Al día de hoy, las empresas estamos viviendo un proceso de transformación pues muy interesante que no habíamos vivido anteriormente. Habíamos pasado de ser una sociedad industrial orientada en la tecnología para la masificación de la producción. De ahí nos fuimos al entendimiento del producto como centro de nuestra concepción de negocio. Y al día de hoy, donde veníamos del cliente como centro de nuestro foco y obviamente de nuestro entendimiento corporativo, pues nos encontramos en una nueva transformación, y esta transformación tiene que ver que al cliente no lo podemos entender sin relacionarlo directamente con el dato que el cliente genera o con el dato que el cliente nos permite agregar. Y obviamente este dato lo tenemos que no solamente agregar, sino lo debemos de categorizar, darle valor y regresárselo a nuestro cliente. Entonces, estamos viviendo en una era en la que estamos generando más datos que en el resto de la historia de la humanidad. La cantidad de datos que se crearán, por ejemplo, en los próximos 3 años, pues es superior a todo lo que se habían generado en bases de datos, pero también en el conocimiento cultural o bibliográfico que tenían las grandes bibliotecas en los otros 30 años anteriores. Entonces, la proporción y el crecimiento hoy en día es exponencial. Dejamos datos o permitimos que se agreguen datos de nosotros en la movilidad, en la transaccionalidad, en el consumo de contenido, en todo lo que hacemos en el día a día, en nuestras comunicaciones. Estamos viviendo en una era donde la creación del dato a nivel mundial, pues en zettabytes ha crecido, por ejemplo, considerablemente en los últimos años, y estimamos que vamos a llegar a 50 zettabytes, a producir este año tan solo 59 zettabytes. Lo anterior, bueno, pues es nada más para darnos a entender la proporción del monto de información que estamos todos nosotros como consumidores, como clientes, como prestadores de servicio, pues estamos generando cada segundo 1.7 megabytes. Esto es lo que estimamos, por ejemplo, que en industrias como en la bancaria o en los servicios financieros o en los de retail, pues se van a ir consolidando con otros servicios que ya venían en estas tendencias, que era, por ejemplo, la generación de contenido, ¿no? Este proceso acelerado, sin lugar a dudas, de generación de información, pues nos tiene que permitir entender mejor a nuestros clientes, darles mayor valor al momento de ofrecer un producto y dejar de pensar en el producto como el centro de nuestra visión, ya seamos emprendedores, seamos funcionarios o estemos inmersos en el sector de la inversión, de aquellos proyectos o prospectos que pueden dar oportunidad a lo largo y ancho de los portafolios de una economía, de un país, de una ciudad o de nuestra propia comunidad. La generación de la data, sin lugar a dudas, en este crecimiento exponencial que viene de la mano con esta capacidad de la sociedad de poder interactuar y de tener todo y todos estar conectados en una nueva generación donde, como bien sabemos, una de las funcionalidades del Internet de las cosas nos está permitiendo pues tener conectadas nuestra televisión, pero también tener conectado nuestro refrigerador, pero tener conectado el aire acondicionado, pero poder programar las interacciones inclusive con nuestra mascota en esta lógica donde la interconectividad es una realidad de 360 grados en nuestra vida y durante 24 horas, pues tenemos que entender que los drivers de crecimiento de nuestros productos, de nuestra visión, de nuestra transformación y de nuestro entendimiento del cliente cambió. Al día de hoy, ¿qué es lo que estamos viendo? Algunos de los que estamos inmersos en estos procesos de transformación, pues el cliente es mucho más receptivo, mucho más delicado, mucho más agresivo en pedir un resultado de nuestro lado, porque tenemos la información y él sabe que tenemos la información. Ahora, dentro de esta lógica de agregación y de datos y del cliente, una concepción de agregación donde pues vemos esta capacidad enorme de entenderlo mejor a manera de retail, a manera de transportación, a manera en sectores de la construcción, en la alimentación, en la industria automotriz, industrial, editorial o telecomunicaciones. En toda esta lógica donde prácticamente no hay sector en donde no estemos viendo un incremento de valor a través de los datos y del servicio que le podemos dar a nuestro cliente con los datos, también tenemos que entender la preocupación y ocupación que existe de nuestros
de aquellos que nos han confiado su información para la protección de los datos. Como sabemos, existen estándares que ahora se están homologando a lo largo y ancho del mundo, nacieron en una directriz de la Unión Europea, después fue replicado por el gobierno de California y ahora a lo largo y ancho del mundo, en el caso, por ejemplo, mexicano, a través de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, pues debemos de tener también que todo este conjunto de datos que está incrementando enormemente la productividad de los sectores, pues tiene que tener siempre un cuidado en que detrás del dato hay una persona y ese dato le pertenece a nuestro cliente. Entonces, no solamente es la enorme capacidad tecnológica para agregarlo, el enorme valor que le debemos de dar a través de la analítica y de la categorización y de el entendimiento que debemos en el correcto uso de ese dato, pero también la protección del dato. Yo quisiera compartir con ustedes estos tres verticales o estos tres hilos que se tienen que conectar y que se tienen que entrelazar, pero que refieren capacidades obviamente de agregación, de almacenamiento, de tener datos, capacidades para usar esos datos y capacidades para proteger esos datos. Entonces, es no solamente obtenerlos, no solamente procesarlos, sino también protegerlos. Nos estamos entrando a un momento donde las capacidades en el uso que podemos tener a través de esta información que nuestros clientes nos comparten, ya sea hard, ya sea soft, ya sea muy perfectamente estructurada o no, data que no esté plenamente estructurada, pues está generando una enorme productividad. Entonces, bien nos merece la pena invertirle tiempo a la mejor condición para procesar la información, pero también para protegerla. En el caso, por ejemplo, del retail, pensemos tan solo que en lo que va pues de los últimos 3 años, el incremento en la productividad del sector retail y sin contar todo lo que estamos viviendo en esta coyuntura COVID, el incremento en la productividad pasó, por ejemplo, a un 49% pre-COVID. Imaginemos que si tenemos crecimientos del 300% en algunos países como Corea, como México, en el consumo en canales digitales o en algunos canales específicos de e-commerce, pues imaginemos que esta productividad seguirá creciendo en la medida que conocemos mejor al cliente y obviamente nos va a permitir tener una mejor interacción con él porque tenemos más capacidad de quitarle esos puntos de fricción y esos momentos de sufrimiento donde realmente es lo que queremos con nuestro cliente, que en una coyuntura offline, online, pues permitamos la posibilidad de seguirnos integrando con a quienes nos debemos, que son todos los días las personas que nos dan la confianza, pues para transformar, para dar valor a sus vidas, ¿no? Y por último, yo quisiera cerrar. En una coyuntura como la que estamos viendo industrias que tradicionalmente no habían querido dar un paso tan agresivo en la transformación. Por ejemplo, es el sector financiero, que venía con una tendencia desde el punto de vista de los transformadores, de los innovadores, pero que no lo tenían necesariamente en sectores muy específicos. Pensemos, por ejemplo, el caso del payday lending en los Estados Unidos o del microcrédito a lo largo y ancho de América Latina. Donde estamos hoy encontrando que data alternativa nos permite entender a nuestro cliente con movilidad o sin movilidad. En el caso de la movilidad, nos ha permitido conocer, por ejemplo, a través de un SDK que venía incrustado en una aplicación, nos ha permitido conocer dónde y cómo se mueve nuestro cliente. Pero al día de hoy, donde nuestros clientes no se mueven, pues estamos buscando, por ejemplo, el consumo de los contenidos, la capacidad que tiene la interacción o la data que tienen todas las plataformas donde buscamos comunicarnos de mejor manera con nuestros amigos, con nuestros entornos, con nuestras familias. Los patrones de consumo, sin lugar a dudas, están cambiando y sin lugar a dudas la agregación de datos, entender y conocer al cliente, sus hábitos de consumo, ahorro, inversión, pues nos permitirá construir mejores estrategias que estén centradas plenamente en nuestros clientes y generar al menos el valor que siempre está buscando una persona de una empresa o de un producto, de un emprendedor. Productos más cercanos a nuestras necesidades y información mucho más precisa hacia nosotros. Pues no quiero abusar más de su tiempo, les agradezco la oportunidad, obviamente a Campus Party y a todos los organizadores, pero estoy a su disposición para escuchar las preguntas que tenga el foro. Muy buena pregunta, Andrés.
Depende en qué industria te encuentras, pides más o menos datos a un cliente. Por ejemplo, en el caso del retail, pues básicamente tendrías que tener muy bien ubicado el destino del producto que estás vendiendo, porque el canal de pago corre por otra plataforma, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, del canal de pago o también o en el sector fintech o en el sector financiero, si es pago, pides los datos necesarios para generar el débito o el crédito, o por ejemplo, si fuera crédito, los datos necesarios para conocer al cliente y correr un modelo de riesgo. Yo te diría que depende mucho de la industria en la que te encuentras, si es retail, si es finanzas, y dentro, por ejemplo, de finanzas, si eres pagos, si eres remesa, si eres crédito, dependes mucho de las condicionantes, ya sea de tu regulación o inclusive de condicionantes de la necesidad de dar tu servicio. Nati, depende, a ver, plataformas para respaldar los datos. Yo te diría que yo te contestaría en dos vertientes. Una es la infraestructura para respaldar tus datos, que hoy básicamente la construcción que tenemos de los clouds, por ejemplo, es una forma de respaldar, ¿no? Teníamos la información históricamente o tradicionalmente la teníamos en servidores offline. Al día de hoy lo tenemos, lo replicamos o inclusive lo tenemos plenamente en un cloud. Ahora, trabajamos las grandes corporaciones o las empresas que nos dedicamos a la tecnología, generalmente tenemos concurrencia de dos data lakes. Entonces, guardamos la información en un data lake que está en un cloud, que está en servidores interconectados que permiten tener resiliencia a cualquier terremoto o cualquier fenómeno natural. Y después tenemos plataformas que nos permiten gestionar y administrar esos datos dentro de un data lake. Por ejemplo, nosotros podemos trabajar con AWS y tener un data lake que está administrado bajo otra capa que te permite respaldar y proteger el dato, pero sobre todo que te permite proteger el dato, que es, por ejemplo, Databricks, ¿no? Y a partir de distintas capas que te dan algunos proveedores de tecnología, puedes gestionar el dato. Por ejemplo, hay una empresa que se llama Snowflake que te permite gestionar el dato dentro de tu data lake, y hay otra empresa que te permite hacer analítica y blindar el dato, por ejemplo, que es Databricks, ¿no? Entonces, depende el caso concreto. Nosotros en el sector del emprendimiento, en algunos de los proyectos en los que yo trabajo, usamos algunos de estos proveedores. Lo que más me apasiona es darle valor a las personas. Nosotros, las corporaciones le llamamos clientes, pero en realidad yo creo que a todos nos pasa que si tenemos hijos o tenemos familia o tenemos amigos, pues el hecho de poderle cambiar y ayudarle a alguien a vivir mejor y en mejores condiciones, yo creo que eso personalmente es una pasión que nos mueve, que a muchos nos debe de mover. A mí personalmente lo que más me apasiona es poder encontrar valor de lo que hago en la vida de otros. Recomendaciones para los e-commerce. Mira, básicamente, a ver, hay distintas plataformas hoy disponibles, ¿no? Depende en qué escala se encuentren. Por ejemplo, si están empezando, pues una plataforma como Shopify o cualquier plataforma que ya esté preestablecida, que tenga un white label o que te permita ahorrarte tiempo en la codificación de tu front, yo creo que es algo básico cuando estás empezando un e-commerce. Es decir, si el valor que estás dando, hay que entender que son canales. Entonces, el valor que estás dando como emprendedor en la fundación de una empresa no es necesariamente el front o la plataforma. Y a veces los emprendedores que tenemos que coexistir con el mundo digital, se nos olvida que el producto que damos no es la página web. El producto que estamos dando es, o estás vendiendo, pues no sé, estás vendiendo zapatos o estás vendiendo artesanía mexicana. O sea, creo que hay que enfocarse muy bien en el producto que vendemos, a quién se lo vendemos y cómo se lo vendemos. Y en el caso del e-commerce, simplemente es un canal. En lugar de haber ido a un centro comercial a rentar un local, decidiste utilizar una plataforma, por ejemplo, Shopify, y a partir de esa plataforma y con un carrusel de pagos, que puede ser PayPal o puede ser
DApp o puede ser cualquiera de estos agregadores, decides tener un canal de pago. Pero no olvidar para los emprendedores que están entrando al e-commerce que tercericen cuando estamos empezando y cuando no es nuestro foco. El foco es nuestro producto y nuestro cliente. La desigualdad, ¿no? Yo creo que uno de los temas más lacerantes en nuestro país, sin lugar a dudas, y en el mundo particularmente, pues es la desigualdad, ¿no? Y ojalá y la tecnología, la innovación, la transformación, la democratización del conocimiento, pues nos permita a todos, pues tener mejores condiciones de vida. Quizás no vamos a ser iguales, porque todos somos distintos, porque somos personas únicas, pero yo creo que la aspiración mayor para nuestro mundo y para nuestra generación y para nuestros hijos y las subsecuentes generaciones debe de ser, pues, vivir todos en mejores condiciones de vida y tener todos las mejores condiciones para para alcanzar nuestra plenitud como personas. Post-COVID, bueno, primero, aprender a adaptarnos, ¿no? Yo creo que hay dos formas de enfrentar las crisis, ¿no? Aquel que se esconde, se asusta, se preocupa, pero no se ocupa. Y aquellos que se ocupan, ¿no? La primera recomendación o una de las 5 ideas que Nati ahora pregunta es, yo diría, enfoquémonos claramente en encontrar una solución y seamos parte de esa solución. Entonces, la primera, ocuparse. La segunda, buscar soluciones, ¿no? La tercera, construir esas soluciones de la mano con otros, ¿no? El trabajo en equipo, la conformación de equipos, como decía Bill Campbell, aquel gran coach del Silicon Valley, ¿no? La cuarta, yo diría, generosidad de miras, ¿no? Pensar no necesariamente en lo que yo necesito, sino en lo que puedo generar de valor en el entorno. Y la quinta, tener esperanza, ¿no? Post-COVID tiene que ser una oportunidad para transformarnos, para cambiar, para pensar de manera distinta y recordar que el ser humano siempre hemos podido adaptarnos, ¿no? No importa si es la caída de Constantinopla, no importa si es la caída del Imperio Romano Occidental, no importa si es el descubrimiento de América, no importa si es una guerra mundial, no importa si es una bomba atómica, los seres humanos, donde quiera que nos encontremos, podemos convertirnos, podemos transformarnos y podemos adaptarnos y además generar valor y valor para los que nos rodean y a los que queremos. Mira, la transformación digital, la transformación digital está incidiendo sobre todos los procesos tradicionales en donde nos encontramos, ¿no? Entonces, al final de cuentas, la capacidad que tengamos o no para entender, y no sé si estás haciendo mención a New Horizons, a la misión espacial de la NASA, pero me voy a quedar más bien en la transformación digital, ¿no? O si me puedes precisar un poco más la pregunta, me ayudarías muchísimo, Ernest. Pero lo que yo te diría, si me puedes precisar más a qué te refieres con New Horizons, porque no lo tengo en el contexto, pero te voy a decir, transformación digital está afectando las formas de comportamientos y está afectando nuestras formas de vida. Y está afectando, obviamente, la forma en la que nos relacionábamos como personas. Y eso nos tiene que generar nuevos patrones de conducta y nos tiene que generar nuevos códigos de ética y nos tiene que generar nuevas interacciones y nuevas formas de entender y de ver el mundo. Entonces, la transformación digital, por ejemplo, de un banco está afectando la forma en la que íbamos tradicionalmente o veíamos tradicionalmente una institución bancaria. Antes necesitábamos ver estos grandes edificios donde había la solidez. Hoy la solidez de una institución bancaria no necesariamente está en el edificio que construye, en cuántos pisos tiene, sino en el servicio, en el soporte, en la capacidad que tiene para generar valor a otros y entonces de respaldar mi ahorro. Entonces, creo que está cambiando nuestra forma de ver el mundo y nuestra forma de ver a las instituciones y a las empresas que interactúan con nosotros en el mundo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, simplemente
Yo quiero agradecer obviamente a Campus Party la oportunidad. Me parece que estamos viviendo momentos apasionantes desde el punto de vista de la transformación, desde el punto de vista de los procesos y de los nuevos estilos de vida en los que ahora nos encontramos inmersos, ¿no? A partir particularmente del 15 de marzo vivimos en una nueva realidad como profesionistas, como personas, como familia, como emprendedores. Estamos en un reto enorme, estamos viviendo la peor crisis económica que habremos sufrido muchas generaciones en más de 100 años, en algunos casos inclusive peor que la Gran Depresión, pero siempre las crisis son oportunidades y aunque parecería algo trillado, son estos momentos donde nos permite realmente transformarnos y realmente sacudirnos. Creo que es importante en estas circunstancias, en esta coyuntura, entender la capacidad que tenemos para dar valor e identificar ese valor y también tener la humildad y la capacidad para decir no a un proyecto, salir de un proyecto, volver a empezar o inclusive de sumar y de generar valor en entornos diferenciados. Yo lo que les diría es, estamos es una enorme oportunidad para las nuevas generaciones, es una enorme oportunidad para aquellos que tienen experiencia y creo que debemos de tomar ventaja de pues, el entorno en el que nos encontramos. No es necesariamente cataclísmico, no es el fin de nuestras oportunidades, más bien debemos de verlo como el inicio de muchas oportunidades. Y espero que todos aquellos que son emprendedores y que se encuentran en este momento en Campus Party, yo les diría, están en el mejor momento para empezar, para pensar, para sumar y para generar. Y la gran recomendación, y es una opinión personal, es apuesten más que al capital, más que al producto, más que a la idea, apuesten al equipo, ¿no? Los equipos son los que hacen la diferencia todos los días. A veces tenemos la posibilidad de decirles o no todo lo mucho o bien que hacen, pero sí les puedo asegurar en más de 10 años de trabajo profesional y de estar inmerso en proyectos de transformación y de construcción de nuevas ideas, los equipos hacen la diferencia y son realmente los que constituyen los verdaderos centros y hubs de innovación. La innovación es la capacidad del hombre de repensarse, de pensar fuera de una estructura o inclusive de cuestionar y de poner en jaque al status quo, ¿no? Yo simplemente quiero concluir con esto. Tenemos una enorme oportunidad frente a esta coyuntura, tenemos que hacerla la mejor de las oportunidades y tenemos que tener mucha esperanza porque tenemos muchísimas capacidades para generar valor a lo largo y ancho del mundo y sin lugar a dudas en México, donde los mexicanos, pues la innovación ha sido parte natural de nuestro ingenio, de nuestra capacidad para reinventarnos, para sonreírle a la muerte y sonreírle a los retos. Y creo que hoy más que nunca hay que aprender a sonreírle a nuestras circunstancias y poner nuestro corazón y nuestra entrega en lo que hacemos todos los días. Otra vez, muchísimas gracias a los organizadores de Campus Party y muchas gracias a todos ustedes por su tiempo y por sus preguntas. Que tengan una excelente sesión y sigan aprovechando al máximo. Gracias.